Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos en estas cápsulas de Psiconectando. Es un placer para nosotros volver a conectar. Y pues bueno, el día de hoy traemos un tema que yo creo que es interés para todo mundo, sobre todo porque en estos tiempos donde ya se aperturó la salud mental, tenemos dos temas muy interesantes que al final de cuentas se unen para el desarrollo humano. Sí. Tenemos como tema lo que es las diferencias entre la psicoterapia, el coaching o la mentoría. Y bueno, para eso tenemos aquí, pues obviamente al buen Serge, compañero, colega. Muchas gracias, Ayuri. Un placer nuevamente estar aquí en Psiconectando, este espacio que tiene la intención de esto, ¿no? De traer temas como muy vigentes en la actualidad y ponernos sobre la mesa para reflexionarlo en una charla pues dinámica, ¿no? Quizás un poco más breve que el podcast Detrás de la Grieta, pero que no, por eso deja de ser como muy valiosa, pues, ¿no? Y creo que sí, el tema que traemos ahorita, ay, mis lentes, es un tema necesario de discutir, porque como lo decías, ¿no? Y el tema de la salud mental, que de hecho tenemos un episodio, ¿no? Estoy participando en el podcast sobre la salud mental. Pues sí, ¿no? Está ya súper exponenciado, ¿no? Y por lo tanto la gente quiere conocer y quiere trabajar en esto, pero entonces se encuentra con diferentes ofertas, ¿no? Claro. Por un lado está los espacios psicoterapéuticos y por otro lado los espacios de coaching o mentoría, y hay que tratar de diferenciarlos, pues, ¿no? O sea, cuáles son los puntos en común que pueden tener, pero también los límites que se tienen, pues porque no son lo mismo, y creo que es importantísimo establecer que no son lo mismo, ¿no? Pero bueno. Y bueno, para poder aterrizar este tema de una manera muy práctica, muy padre, muy amena para el público, pues ¿quién mejor que el mentor Martín, verdad? Este hombre que se ha dedicado también como al desarrollo humano de una manera muy padre. Yo lo veo como una manera muy jovial, como una manera que no... Yo cuando he visto tus redes y cuando tuvimos la oportunidad pues de a través de la grieta de compartir el episodio de la salud mental, como una manera muy fresca, como no dramática, como no impositiva. Eso es lo que a mí me gustó como de tu estilo. Sí. Entonces, pues, nos encantaría que te presentaras. Un honor aquí estar con ustedes. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Yuri, por la invitación. Pues mi nombre es Martín Madera. Yo tiene 2 años que decidí echarme de lleno al crecimiento personal. Entonces, conforme fui aprendiendo herramientas, hábitos, fui teniendo conclusiones, realizaciones, yo dije, esta información me sirve, esta información me ha ayudado. Si yo la comparto, alguien más se puede ayudar, ¿no? Entonces ese fue mi objetivo por el que empecé, y ya ahorita pues ya tengo una comunidad ahí grande de personas que se identifican con este mensaje, que están en esta búsqueda de tener como mayor tranquilidad mental, y es justamente lo que estoy haciendo. Claro. Y acabo, dices algo muy importante, no sé qué piensas tú, Serge, el impacto, ¿no? O sea, ya hay personas que están ahí, ¿no? Que es como una comunidad que seguramente impactaste con tu ejemplo, con tu experiencia, etcétera, y ahí está. Y al final de cuentas, tanto los psicoterapeutas, los coachings, los mentores, es más, los médicos, etcétera, tenemos un impacto en el otro, que creo que eso es sumamente importante. ¿Qué piensas, Sergio? Híjole, es que sí, eso es la parte necesaria de voltear a ver, ¿no? Que la salud mental difícilmente es un ejercicio que se pueda construir en soledad, ¿no? Claro. Con uno mismo, que no es que no se pueda hacer cosas con uno mismo, y creo que es importante el trabajo del vínculo que tenemos con nosotros mismos, pero yo creo que sí es importante que la salud mental se contemple desde una... como una dimensión que se trabaja en los vínculos, pues, ¿no? Claro. Y estos vínculos, pues, pueden tener, sí, ¿no? Quizás en la cotidianidad, ¿no? Porque me acuerdo muy bien que en el episodio hablábamos de cómo pues, quienes no pueden acceder a espacios psicoterapéuticos, decía por ahí uno de los invitados, ¿no? Fernando Félix Horta, el doctor, decía, pues, un rasgo podría ser crear vínculos, construir vínculos con otros que sean pues, sanos de lo que se pueden tener como eso, ¿no? Pero pues también, ¿no? O sea, en lo cotidiano se pueden construir vínculos que podrán tener como esta faceta de permitirnos desarrollarnos, y sin embargo pues están otros espacios más profesionales, por así decirlos, ¿no? Como pueden ser los espacios psicoterapéuticos y los espacios de mentoría, que desde ahí entonces, ¿no? O sea, hay un impacto que se genera por parte de lo que nosotros ofrecemos, ¿no? En el otro. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ese impacto, ¿no? ¿Desde dónde vamos aparte a cuidar ese impacto, ¿no? ¿Qué es lo que va a estar establecido y estructurado con la forma en cómo vamos a impactar en el otro, pues, ¿no? Porque creo que es una gran diferencia, ¿no? Que ese impacto va a ser diferente en ambos tipos de espacios. Claro. Claro, al final de cuentas,
principalmente la ética es la que tiene que estar en coaching, mentoría, psicoterapia, ¿no? Sí. ¿Les parece si aperturamos ya como el tema diciendo qué es psicoterapia? Que ya lo habíamos abordado en algún espacio tú y yo. Te vas a saludar como la embarradita para la gente que no ha visto ese episodio, que tiene que ir a verlo, ¿no? Y luego Martín nos dice que es una mentoría, ¿no? Y yo creo que de ahí abordamos. Al final de cuentas, psicoterapia, psicoterapeuta es alguien que estudió psicología, bueno, que debería de ser mayormente que estudió psicología, y que después de eso se siguió especializando en alguna rama, ¿no? Para poder entonces ahora sí trasladarse a un consultorio y entonces sí poder dar como el apoyo emocional, abrir procesos, etcétera. ¿Qué más sumarías a lo que es una psicoterapia? De entrada yo, quizás más que sumar, haría énfasis en esto que dices, ¿no? De que el estudio de la psicología. La psicología como una disciplina que, pues por ahí, ¿no? Siendo una ciencia social, pues tendría como este estatuto de ciencia, que también podríamos discutir desde filosofía y epistemología qué tanto sí es una ciencia o qué tanto pretende serlo. Bueno, es una discusión muy interesante, pero que hay todo ya una disciplina que se ha construido desde hace más de un siglo, ¿no? Que se cuestiona lo humano y los procesos anímicos desde diferentes perspectivas y que ha buscado hacer de ese cuestionamiento, pues eso, ¿no? O sea, una estructura científica que permite entender lo humano sin los elementos metafísicos que antes lo permeaban, ¿no? O las reducciones biologicistas que antes lo permeaban, pues, ¿no? Es decir, darle una nueva dimensión a lo psicológico, ¿no? A lo mental, a lo comportamental, pero entonces con todas estas nuevas conceptualizaciones que han hecho de esto, ¿no? Y pues por hacer una dimensión tan amplia, pues ha construido marcos teóricos muy sólidos y muy importantes de comprender a fondo para poder después ofrecer espacios psicoterapéuticos. Claro. Y yo siempre como que peleo esta parte de psicoterapeuta, tienes que ser psicólogo, punto, ¿no? Sí. Ahí si alguien va a sentirse agraviado, pues una disculpa, ¿verdad? Pero también con todo piénsenlo. respeto. Sí. Pero de verdad tenemos psicología, como lo decíamos, es una carrera que llama mucho la atención. Dedicarte a esto a la psicoterapia y todas estas cuestiones llama mucho la atención a cualquier profesión. Pero entonces tenemos abogados que estudian cursos de psicología y entonces ya quieren dar psicoterapia, psicopedagogos, que es lo que veo muy común, ¿no? Psicopedagogos que tienen ciertas bases, pero que no es el objetivo de la carrera, dar un proceso terapéutico en esta cuestión de las emociones, etcétera, ¿no? Entonces, psicólogo, psicoterapeuta, que tal vez ahí van a haber diferencias con la mentoría. Entonces, claro. Cuéntanos qué es la mentoría. Uy, qué interesante esto que mencionan, o sea, porque aquí se ve también la importancia, o sea, algo que me gusta decir es que con la salud mental no se juega. Claro. Y es algo que yo aprendí porque básicamente yo ahora soy un mentor de hábitos. Yo no sabía que era un mentor, simplemente fue algo que sucedió a través de mi experiencia. Pero yo ahora sé que un mentor es una persona que se hizo experto en cierta área o en cierto tema. Y estos conocimientos que tiene los puede pasar a otra persona. Por ejemplo, hay mentores de negocios, mentores de finanzas, mentores de hábitos, mentores de meditación. Entonces, tú decides qué habilidad quieres incluir en tu rutina. Entonces, buscas una persona que tenga conocimiento sobre eso. Sí. Nada más que los mentores pues obviamente tienen experiencia personal, experiencia profesional, y mucha gente sí confunde de que ve este individuo, lo ve como un referente, como alguien que ya tiene ciertos conocimientos y piensan que pueden ayudarlos en otras áreas, como ya sea salud mental, sanar este tipo de cosas, que a lo mejor esta persona, este mentor, llevó un proceso a la par y por eso tiene este nivel de, no sé, de calma, de profesionalismo. Como la habilidad, ¿no? Exacto, la habilidad. Pero sí son procesos muy diferentes. Sí. Es algo que yo aprendí, digamos, como en mi experiencia, porque cuando yo empecé a dar programas de mentoría, sí empezaron a llegar conmigo personas, pues que yo decía, ¿qué hago con esta persona? O sea, y aquí entra justamente lo que tú decías, la ética. Entra la ética, entran los valores. Yo escuchaba a la persona que me platicaba, me planteaba su problema. Venían a que yo o sea, con el contenido que yo compartía, decían, ok, me resueno con eso, quiero que esta persona me ayude. Venían a mí, pero querían de pronto que yo les ayudara a sanar, que tenían cierto problema familiar, que tenían ansiedad. Entonces yo dije, yo no estoy preparado para esto. Entonces ahí yo sí dije, esta persona yo no la puedo ayudar.
y no fue como que yo le dijera, oye, ¿sabes que tú necesitas terapia o necesitas ir como un psicólogo? Sino que le menciono, mira, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo enseño, estos son los hábitos que yo te puedo ayudar que tú te incorpores. Si tú crees que te sirva, adelante, yo te puedo acompañar. Pero si no es lo que tú estás buscando, entonces tal vez este no es el proceso para ti. Entonces, sí es muy importante. Yo pienso aquí que la persona con la que acudan como que tenga este profesionalismo de saber decir hasta dónde sí y hasta dónde no. Híjole, pueden sí, actuar. claro. Se me hace muy interesante esto, Martín, porque esa ética, ¿no? De la que ya ambos mencionan, que tiene que estar en ambos espacios, pues, ¿no? Tanto los psicoterapéuticos como en esta mentoría, implica eso, ¿no? O sea, reconocer los límites, los alcances, hasta dónde se puede uno ofrecer ese espacio de ayuda y que lamentablemente, yo creo que si en algo yo he sido crítico con los espacios de coaching, ha sido en eso, ¿no? Cuando no reconocen el límite y entonces pretenden meterse en un terreno del que no saben, pues, ¿no? Es bien difícil. Claro, y es peligroso para la persona, pues, ¿no? Porque de ahí yo diría, pues, la psicoterapia lo que sí podría tener es que, por ejemplo, hablando de la ansiedad, ¿no? Que sea tan común y tan extendido ya ahora esa palabra y no la palabra solamente, sino también los procesos de ansiedad en las personas, que entonces se piensa que con tener algo de información sobre la ansiedad ya se puede como atenderla, ¿no? Y la ansiedad es un proceso complicadísimo, ¿no? Muy complejísimo en la vida de las personas, que pues se requiere eso, ¿no? Tener todo un marco también conceptual para entenderla y después también ver cómo puede tratarse. Y con qué está, porque aparte está conectado con muchas otras cosas más del psiquismo, pues, ¿no? Sí. No sé qué piensas tú, Sayuri. Y en esta cuestión del coaching, ¿cómo definirían la diferencia entre coaching y mentoría? Coaching y mentoría. Sí, porque es algo, yo antes pensaba que era lo mismo, pero después fui viendo de que no, porque existe también un término que le dicen coach de vida. Ajá, y yo he visto así como varios perfiles de personas que dicen que son coaches de vida, que básicamente a lo que yo concluí de ver como la información que comparten es de que desde su vida, desde su experiencia, o sea, como yo fui adquiriendo estos conocimientos, fui, solucionando estos problemas, yo te paso esos conocimientos a ti, pero eso es muy relativo porque al final de cuentas las personas tenemos procesos muy diferentes. Muy subjetivo, ¿no? Ajá, entonces... pero algo que yo he aprendido es de que todo sirve en el sentido de que a veces es importante como que haya un poquito de variedad para que las personas prueben y a veces hasta se equivoquen para que puedan, digamos, identificar quién sí es como un buen referente o alguien que me pueda aportar y quién no. Porque yo tenía un amigo que él se quejaba mucho también de que él compró muchos programas de mentoría, y se quejaba de que básicamente le decía, me robaron. O sea, yo por lo que pagué no me lo enseñaron y él batalló para llegar como con personas que realmente sí le aportaran lo que él estaba buscando. Y él decía, es que ¿cómo es posible que existan este tipo de personas? Y yo le decía, es que espérate, o sea, a final de cuentas, si tú no te hubieras equivocado, no hubieras llegado con esas personas que te engañaron, que te sentiste que no te aportaron, que realmente no tenían el profesionalismo que tú buscabas, no hubieras podido tener ese punto de referencia para que llegaras con alguien que dijeras, este sí sabe, este sí me va a ayudar. Aquí lo malo es de que la salud mental es tan delicada de que una persona que tenga un trastorno o un problema muy grave, que llegue con una persona que no está capacitada, o sea, hay veces que hasta incluso puede ser una cuestión de vida o muerte. ¿Sabes? Claro. O sea, este tema de que sobrepiensas y el sobrepensar te puede llevar a un episodio de ansiedad y ese episodio de ansiedad te puede llevar incluso a pensamientos suicidas. Claro. Entonces, sí es bien importante. Sí, porque usualmente quien está en esta posición, ¿no? De hacer algo con su sufrimiento, porque ya se encuentra en un límite o en el borde del abismo, pues claro que va a estar buscando de dónde agarrarse, pues, ¿no? Y a lo mejor sí los espacios, entre los espacios psicoterapéuticos, o sea, el abanico de posibilidades que hay en la cultura para tener algo de donde sostenerme, pues qué importante es cuando yo me siento que no estoy en la posición de ofrecer ese apoyo, pues entonces, como lo has dicho, ¿no? Pues refiero entonces, ¿no? A quien creo que sí puedo hacer. Sí, es como importante esto, ¿no? Como el perfil. También sí, nosotros entre psicólogos perfilamos porque me va a llegar alguien que yo diga, sabes que yo no soy la experta en poder ayudar, te perfilo con alguien que sí se puede, ¿no? Entonces, a eso es a lo que te refieres. A mí me gustaría como aprender, saber como cuáles son las diferencias, cuáles empatar entre estas dos maneras de ver la salud mental de una manera práctica, o sea, ya allá afuera. Por ejemplo,
¿tu mentor das como ciertas sesiones? ¿Cómo es? Sí, yo digo, prácticamente ayudo con hábitos. Y estos hábitos, cuando la gente empezó a venir a mí, porque no es como que yo dije, yo quiero ser mentor. Simplemente yo empecé a buscar, ¿no? Porque yo también tenía problemas de que mi mente era un caos. Entonces yo empecé a buscar soluciones, empecé a ir a terapia. Empecé como a llevar este proceso, pero también fui trabajando con mentores de meditación, de hábitos, de respiración consciente, alimentación, ejercicio. Entonces yo dije, ok, todo esto que yo estoy aprendiendo me está sirviendo y son hábitos que ahora tengo incorporados en mi rutina y hasta cierto punto complementan el proceso terapéutico que yo estoy llevando. Y digo, wow, o sea, y los hábitos que yo enseño es como una persona que quiera incorporar la meditación, la respiración consciente, hacer introspección por medio de journaling, alimentación, ejercicio. O sea, yo sé o conozco a través de la experiencia que he trabajado con otros profesionales cómo incorporar hábitos en tu rutina de una manera más eficiente que si tú solito dices, no, pues hoy voy a ir al gimnasio y voy todos los días. O sea, como que todo requiere de estrategia. Todo hábito es importante que se meta gradualmente. Algo que me llama mucho la atención y que me gustaría aquí mencionarles es de que casi la mayoría, diría como el 94, 96% de los clientes con los que yo he trabajado, las personas que se acercan a mí, ya llevan un proceso terapéutico. Es como un complemento. Ya llevan terapia. Exacto. Ya llevan terapia y están buscando qué más, ¿no? O sea, tú cuando empiezas a sanar dices, ok, como que por aquí es el caminito, ¿qué más puedo aprender? Claro. Y en mi contenido ven así como que estos hábitos que a lo mejor ellos, por cuestiones de trabajo, de tiempo, no lo han implementado. Dicen, ok, tal vez si yo hago eso, me pueda sentir aún mejor. Entonces, estos hábitos se complementan perfecto con el proceso terapéutico porque son hábitos que te ayudan a hacer introspección, que te ayudan a analizar tu mente, a identificar de mejor manera pensamientos y emociones. Entonces, toda esta introspección que tú haces, estas conclusiones a las que llegas, es excelente material que se lo puedes llevar a tu psicólogo, a tu terapeuta, y los procesos se complementan perfectamente. Está muy padre. Es como brindar estrategias. También creo que es sumamente importante que cada persona también se conozca. O sea, ¿y cómo te puedes conocer acercándote a un psicólogo? O sea, varias cosas, porque si yo llego, por ejemplo, ese tipo de estrategias como la ayahuasca y demás, yo no digo que estén mal, pero también si tú llegas con una inestabilidad tremenda, con un trastorno que no conoces que tienes, con algún trauma, etcétera, y llegas de lleno a que te aperture como información, el inconsciente, etcétera. Exacto. Ok, en ese momento reflexionas, te cae el 20, ¿y qué vas a hacer después? Porque eso es como eco, va ampliando. Exacto. Tanto va ampliando heridas como va ampliando conciencia, etcétera, ¿no? Entonces, veo, por ejemplo, luego coachings, ¿no? Como cursos de esto, que de verdad me ha contado un amigo que es de, no, pues vamos, y entonces, tú eres machista, entonces te vas a vestir de mujer enfrente de todos y demás. O sea, que también pueden ser muy aversivos y habrá quien sí le funcione, habrá quien dices, no sabes qué fibras vas a tocar. Claro. Lo que yo veo es que tú dices, yo no voy a meterme en un proceso general. O sea, yo no te voy a abrir un proceso de toda tu vida, tu existir, etcétera. Yo me voy a ir a un punto específico. Como de motivación, como de desarrollo. Sí. Yo lo que, como ahorita que te escucho, Martín, que se me hace muy interesante esto, es que pues, de entrada sí, no es que sea o psicoterapia o coaching, ¿no? O sea, que una persona tenga que elegir o una u otra, ¿no? Sino que pueden complementarse. Entre más opciones tengas, claro. Mejor. Y sí me hace muy interesante porque, pues claro, o sea, uno como psicoterapeuta, o en mi caso que trabajo desde el psicoanálisis, pues no damos, digamos así, ¿no? La herramienta, ¿no? No aconsejamos, digamos, ¿no? Y desde ahí a lo mejor, y pues bueno, el proceso psicoterapéutico o psicoanalítico de una persona puede empezar a mover a la persona a querer buscar otras opciones para su vida, pues, ¿no? Entonces a lo mejor es donde puede entrar ahí esta posibilidad, ¿no? De un mentor o un coach con la responsabilidad y la ética necesaria para reconocerse, pues qué es lo que sí puede ofrecer, ¿no? Para la persona, para entonces decir, ok, bueno, aquí vamos a trabajar juntos en esto que tú quieres ir desarrollando en ti, en tu estilo de vida, pues, ¿no? Sin que se convierta entonces en una lucha, pues, ¿no? Sí, como de con melón o con sandía, ¿no? Exacto. Por ejemplo, desde mi perspectiva de la gestal, del humanista, sí damos también como ciertas estrategias, ¿no? Pero no tan dirigido tal vez como un mentor. Entonces, de pronto, por mucho que la persona esté metida en mi terapia, en el proceso, esté comprometido, le esté agradando, le esté haciendo como el match, seguramente si va a otro lugar donde le mueven lo mismo pero de diferente manera, ahí se hace como un complemento
padre, ¿no? Claro. Sí, y son procesos muy diferentes porque yo, pues personalmente yo llevo terapia, ya llevo casi 4 años en terapia y yo sé cuál es la diferencia. O sea, lo que vemos acá en el programa de mentoría es muy difícil, muy diferente, perdón. Y yo también a lo mejor tiene que ver mucho con como yo soy como persona, porque yo también tengo una prima que es psicóloga, platico mucho con ella, entonces yo sé muy bien que hay un límite. Y por ejemplo, tú en mi programa de mentoría, yo creo contenido en redes sociales, las personas pueden ir a mi enlace, pueden ver información sobre lo que vemos en el programa, pero no se pueden inscribir a menos de que apliquen una llamada conmigo y esa llamada hace el filtro. Yo en esa llamada les hago preguntas, identifico cuál es su problema real y si yo veo que su problema es emocional, que trae algún tipo de cosas que yo ni siquiera lo acepto. Porque, o sea, para empezar, ni va a aprovechar el programa. Yo ahí está de por medio mi reputación, porque simplemente al no servirle, pues va a ser mala calificación para mí. Entonces yo prefiero mejor a esa persona, ¿sabes qué? Yo no te puedo ayudar en esto. Y la persona que diga, no, sabes que yo ya llevo terapia, he querido implementar hábitos, pero no puedo, tengo mucha desorganización, quiero implementar la meditación o estos hábitos que veo que tú compartes, yo, bienvenido. O sea, si tú tienes la disposición de tomar acción y tienes el compromiso, yo te puedo acompañar. Porque como es un programa de acción, o sea, yo te puedo enseñar, te puedo decir cómo medites con estrategia, o sea, pero yo no puedo meditar por ti. Entonces, sí requiere como de compromiso de la persona que ya diga, yo quiero hacer un cambio, quiero incorporar esos hábitos. Con un conocimiento previo. Exacto. A mí me llama la atención porque también luego es falta de conocimiento. Yo en esta semana acabo de publicar un meme del contra el coaching, ¿no? O sea, como de no dejes que te lleven un concurso, ¿no? A un curso de coaching. Porque también hay mucho estigma. O sea, como en toda profesión hay mucho estigma, así como los psicólogos tan locos, tan traumados, por eso estudian psicología, bla, bla. Me gustaría que nos compartieras cuáles son los estigmas que tú has vivido desde la experiencia de ser un mentor. Un mentor. Sí, wow. Fíjate que yo cuando empecé a crear contenido, sí tuve una que otra experiencia un poquito formativa, pero que yo fui aprendiendo justamente hasta dónde sí y dónde no. Me acuerdo que compartí una vez una realización que tuve en terapia, que era de que yo me quejaba en terapia siempre como de la relación con mi mamá y de que, o sea, como que siempre estábamos en pleito. Y me acuerdo que una vez mi psicóloga me la soltó así como de que, obviamente no recuerdo exactamente cómo fue la interacción, pero me dijo así como que, ¿y ya te diste cuenta que eres un espejo de tu mamá? O sea, me soltó así yo, boom, o sea, dije, claro, o sea, por eso digo que mi mamá quiere controlar todo, de que siempre quiere tener la razón, que no escuche a nadie, porque yo soy igual. Entonces, como que esa realización para mí fue tan fuerte que yo la hice en una pieza de contenido y esa pieza de contenido se hizo viral y me atacaron mucho los psicólogos. O sea, era como las primeras semanas, meses que yo empecé a crear contenido. Entonces me atacaron muchos, me hicieron dúos y para mí fue así como un golpe muy fuerte porque dije, yo estoy nomás compartiendo como mi experiencia, pero ahí fue donde me hacían dúos de que decían, es que ¿sabes qué? Sí puede ser una razón, pero también puede ser de que exista el caso de que haya una madre narcisista y de que por ella haya este conflicto o esta relación conflictiva. Hay muchas otras posibilidades de por qué puede pasar eso que te está pasando a ti. Entonces, ahí yo vi que desde la desinformación también podemos confundir a la gente. Pero algo que yo me di cuenta con varios clientes que yo he trabajado es de que ellos me dijeron, es que yo ya he ido a terapia, yo he ido con psicólogo, ya he cambiado 4 o 5 veces de terapeuta de psicólogo y no. Y después al trabajar conmigo, resulta que eran los hábitos o los conocimientos que ellos necesitaban en ese momento, pero depende mucho de qué es lo que esté buscando la persona, porque yo no puedo juzgar si el psicólogo o los profesionistas con los que esta persona fue antes eran buenos o malos, porque tal vez no eran los indicados, tal vez no fueron los correctos en ese momento y a lo mejor lo que él necesitaba era otra cosa, pero yo creo que aquí sí está una gran área de oportunidad en las personas y yo lo digo también personalmente porque yo sé que tengo una necesidad, pero no sé a quién recurrir. Tal vez yo sé que necesito como un proceso de terapia psicológica, pero como ustedes lo mencionan, hay varias áreas. Yo no sé cuál sea el adecuado para mí. Y yo creo que aquí sí sería como un área de oportunidad para mejorar en las personas que nos dedicamos a esto de la salud mental. Sí. Porque al final de cuentas, los hábitos que yo enseño pues son hábitos reguladores del sistema nervioso, son hábitos que te ayudan a entender cómo funciona tu mente y al final de cuentas destapan cositas que sí es importante se trabajen con un profesional. Yo de hecho,
he aprendido a que cada que comparto una pieza de contenido donde menciono el sanar, donde menciono el salud mental o hago un consejo, una recomendación, yo digo, ok, estos son hábitos, son prácticas, actividades que van a ayudarte a complementar tu proceso para obtener mayor tranquilidad mental. Pero cabe destacar que nada suple el acompañamiento de un profesional de la salud mental. O sea, yo siempre lo menciono para que las personas no piensen que esa es la respuesta. O sea, como que claro, sí te puede ayudar, pero es importante que vayas con un profesional porque al final de cuentas yo como mentor o un coach no tiene como esta formación de licenciatura, de maestría, donde viste diferentes trastornos, diferentes problemas, que ustedes sí pueden hacer como a lo mejor un diagnóstico correcto, ¿no? O pueden referirlo con el profesional indicado. Sí, sí, sí. Yo creo que de entrada esto que dices es bien importante porque una de las imágenes que puede haber en torno al coaching o a la mentoría está en torno a ese que se posiciona con un saber que con el pretender un saber que no sabe, o sea, que al final de cuentas ofrece el espacio y como la mancha que está ahí en torno, que lo hace por dinero nada más, pues, ¿no? Y al final de cuentas, pues, digo, no sé si esa imagen puede aplicarse a todos, porque definitivamente creo que es más un estereotipo, ¿no? Que algo que se aplica a todas las experiencias de los coaches y mentores, porque yo ahorita que te escucho, pues se me hace muy valioso eso que dices, y ojalá que las personas que practican el coaching o la mentoría reconozcan esto, pues, ¿no? El valor que tiene lo que dices, el poder decir en qué sí puedo yo apoyar, en qué sí te puedo yo ofrecer herramientas bien delimitadas hacia lo que está en lo que tú buscas, pues, ¿no? En lo que tú necesitas como alguien que está queriendo hacer algo con su vida, pues, claro, ¿no? Y tener como una visión de la gente que se va a acercar como a una u otra opción para su desarrollo humano, es no ver las cosas, no romantizar tanto las cosas, ni en terapia, ni en mentoría, ni en coach, porque luego pareciera que por el contenido que se hace, es como en mentoría o en coaching va a ser todo muy bonito, ¿no? Porque si tú ves a los coaches, pues obviamente te vas a subir a redes sociales lo positivo. Yo tampoco como psicólogo voy a subir el día que ando toda nefasta o que en la terapia no me sentí tan cómoda con lo que dije, etcétera, ¿no? Pero luego las personas a veces traemos tantas carencias de poder agarrarnos de algo positivo que romantizamos. Entonces queremos irnos a lo que se vea bonito. Y creo que al final de cuentas tienes que tener la apertura de que principalmente en psicoterapia vas a tocar con temas que tal vez nunca habías abierto, y si no has abierto es porque duelen, es porque incomodan, etcétera. Pero que va a ser un proceso que va a llevarse etapas de sanación. Igualmente con lo que es la mentoría y demás. Pero pareciera, y no lo digo por Martín, porque de verdad, pues por eso está aquí, ¿no? Porque creo que escogimos el perfil idóneo. Pero, por ejemplo, Bárbara del Regil. O sea, Bárbara del Regil, mis respetos porque es coach de ejercicio. Pero de pronto, claro que en esta motivación, en este impacto de estar como con las personas y demás, ha dicho una que otra cosa que seguramente no era como su objetivo directo, pero que sí dices, híjole, una cosa como dices que te pasó al principio, se puede generalizar, entonces como de, estás diciendo, sonríe a quien está a punto de, ajá, ¿no? Entonces, sí es importante, creo que esto va para ambos, psicoterapeutas y mentores o coachings, no podemos hablar desde nuestra experiencia. Porque diríamos por ahí, me decía mi psicólogo hace 15 días, Sayuri, ¿quién eres tú alrededor de todo el mundo? Y para mí fue como impactante decir, ¿cómo? Dice, sí, ¿quién eres tú alrededor de todos los demás, de todo este mundo, para que los otros puedan ver la misma mirada que tú estás viendo, ¿no? Claro, sí. Wow. Qué profundo estás. Sí, y sobre todo porque ahorita que dijiste, mencionaste esta frase de la carencia de poder, ¿no? Sí. Que al final de cuentas es asumir para tanto psicoterapeutas como para coaches y mentores, pues que hay un punto en el que estamos carentes de poder, ¿no? Es decir, que no podemos con todo, ni con todos los casos, pues, ¿no? Y que muchas veces la cuestión, porque al final de cuentas hay que ser conscientes de que son espacios donde la gente busca hacer algo con su sufrimiento, pero que también está de por medio el intercambio económico, ¿no? Sí. Y que muchas veces eso atraviesa y puede llegar a ser atravesarlo al punto en el que pues se puede convertir en el objetivo de la persona que ofrece el espacio, ¿no? Claro. Y entonces tenemos ahí los terapeutas, psicoterapeutas incluso, que ofrecen hasta descuentos en sus citas, pues, ¿no? O 2x1, pues, ¿no? Descuentos de buen fin, pues, tu espacio es un espacio de ayuda, de escucha para el otro, ¿no? No es un espacio, no es un servicio que se pueda estar manejando de esta otra
vía capitalista, pues, ¿no? Claro. Entonces, ¿hasta dónde precisamente vamos a reconocer esta carencia de poder en ambos disciplinas para generar, ¿no? Más bien una posición ética que reconozca los límites y que dice y que nos permita decir esto sí puedo tomarlo, este caso no, y derivo, ¿no? A quien sí pueda. Sí, es que lamentablemente sí está ese factor, tristemente, porque hay muchas personas desesperadas. Sí, y una persona desesperada va a caer en el primero que le diga yo te ayudo. Eso. Y eso sí es tristemente. Y yo aquí, o sea, lo que yo intento es de no enfocarme tanto en criticar, porque yo me he topado con perfiles que fácilmente me podría poner así como de que echarles y todo. A final de cuentas, pues no puedo hacer nada por ellos, porque por más que me enoje que están desinformando, que están haciendo cosas que no son éticas, pues a final de cuentas no me corresponde a mí como yo lo veo como tiempo o energía gastada, pero ¿qué puedo hacer yo? Tal vez no puedo yo cambiar a esa persona, aunque le eche y le diga, pues él va a decir, ¿te da coraje que haga esto? Pues órale, sí. Entonces, ¿pero qué puedo hacer yo? Entonces yo, desde mis principios, desde mis valores, regirme por ellos y compartir mi mensaje que esté, digamos, bien cimentado en esos valores, en esos principios, y eso va a tener un impacto mayor y se va a ir regando poquito a poquito, porque a final de cuentas, si tú tienes ética, vas a destacar y te van a empezar a recomendar o ese mensaje va a llegar a más personas, porque a final de cuentas yo creo que es muy difícil. Puedes engañar a la gente en un principio, tal vez casi como de que yo te voy a ayudar a sanar y yo te voy a ayudar a resolver tu vida. Pero ya una vez entrando, así como que, a ver, ahora sí ayúdame. Y pues resulta que era puro circo. Sí. Entonces, no se puede mantener esa máscara todo el tiempo. O sea, tarde o temprano esas personas que no son profesionales o no son éticos o no dimensionan la importancia de la salud mental o de lo mucho que pueden afectar a la gente con un proceso erróneo, a final de cuentas esa persona se va a equivocar con clientes, va a cometer errores que o lo van a terminar reportando o denunciando o algo y va a tronar, o sea, va a ver que no es así. Entonces, sí, yo pienso que aquí nosotros como personas que nos dedicamos a esto, simplemente entre más nos enfoquemos en lo que hacemos nosotros, ese ruido y esas distracciones se apagan y podemos dar un mensaje más profesional. Yo creo que también como para ir como concluyendo, centrando ya como ciertas ideas, es primero, pues hay que ejercer con dignidad, ¿no? O sea, y también con dignidad hay que ir a tomar como estos servicios. Me gustaría hablar de la dignidad como esta cuestión de decir, a ver, yo voy a tomar una herramienta, no voy a que me resuelvan, porque entonces ahí empieza como ese fanatismo a tu psicólogo, a tu coach, a tu mentor, y de verdad se siente bien bonito y ahí entra también decir, no soy doña ego, don ego, decir, sí es por mí. O sea, de verdad, cuando siento bien padre cuando los clientes, yo creo que nos ha tocado a todos decir, es que gracias. Claro. Desde que vengo contigo, yo cambié, etcétera. Le digo, soy la más honrada de que tú estés aquí confiando en mí para poder llevar tu proceso, pero no soy yo. Nosotros reflejamos. Nosotros brindamos, en tu caso, estrategias, en tu caso, pues una escucha muy particular respecto al sufrimiento que está haciendo. Y que le va a mover algo, ¿no? Y desde mi caso también como esta resonancia, este espejeo de lo que te está pasando y entonces tú resuelves. Exacto. Porque si yo soy la que te resuelvo y entonces es como si yo fuera para ti una píldora, ¿no? Como si tú y yo fuéramos una píldora para esa persona que viene. ¿Y qué pasa cuando no esté yo? Exacto. ¿Qué pasa el día que Martín no te pudo dar una acción por algo? ¿Qué pasa que el día Sayuri se sintió mal y no pudo ir al consultorio? ¿Qué tal que ese día a Sergio le movió otro trabajo y no pudo? Entonces, ese día, ¿qué pasa con la persona? Ese día no va a tener como este proceso de seguir continuando. ¿Qué piensan? Claro, sí. Claro. Y al final cuando lo dijiste en esos términos de no soy yo, ¿no? Pues porque claro, o sea, lo que la persona admira de uno mismo, o sea, del que está enfrente, por ejemplo, el paciente que llega a admirar a su psicólogo o a su psicóloga, pues es que no eres, tu psicólogo no eres eso que está admirando, pues, ¿no? O sea, pues, admira y ve cosas que están en su psiquismo, pues, que pone en ti, pues, ¿no? Pero no eres tú, ¿no? O sea, al final nos podemos quedar muy fácilmente clavados en ese imaginario de yo soy el gran psicólogo, ¿no? O el somos gran un coach. Medio. Y sí, o sea, no somos meramente eso, ¿no? Un medio, ¿no? Que puede tener, ¿no?
posibilitar ciertos aspectos en las vidas de las personas y que incluso también, ¿no? Está en algún parte del proceso, sobre todo en un proceso psicoterapéutico o psicoanalítico, también la persona llega a sentir odio por su psicólogo, por su psicóloga, ¿no? Sí. Es parte del proceso también, ¿no? Y a uno le toca también sostener ese odio, claro. Pues, ¿no? Entonces, se despierta eso. Sí, y de hecho, por ejemplo, en mi caso, yo, para empezar, o sea, es muy poco probable que yo tome un cliente que no lleve terapia. O sea, sí me ha tocado acompañar a clientes que no llevan terapia. Y en lo personal sí es mucho más difícil como que integren esos hábitos porque salen cositas y digo, o sea, como que de preferencia que lleven terapia. Y yo sí les comento, o sea, cuando vienen a querer incorporar estos hábitos, yo sí les digo, mira, es que aquí el objetivo no es que tú dependas de un coach, de un mentor, de un psicólogo. Aquí el objetivo es brindarte herramientas para que tú puedas ser independiente. O sea, que tú llevas un proceso terapéutico, estás sanando, va a llegar un punto donde te están enseñando a caminar, vas a poder caminar. A lo mejor te vas a volver a caer, pero ya sabes cómo levantarte. Entonces le digo, yo aquí en esta mentoría te voy a enseñar hábitos, actividades, herramientas que tú vas a poder probarlas, vas a poder ver, me gusta, no me gusta, siento un beneficio, la incorporo, la hago parte de mí. ¿Para qué? Para que en un futuro, si por algo tu psicólogo te da vacaciones o ya terminaste el programa de mentoría, ya no tienes acceso a tu mentor o a tu coach, que si tú tienes un problema o un reto, tú sin ningún problema puedas resolverlo, porque a final de cuentas no siempre vas a tener una persona que te esté ahí conteniendo y tú es importante que aprendas a ser independiente. Entonces yo les digo mucho eso. Ya cuando terminamos el programa y que me agradecen de que, y es que gracias a ti, le digo, no, es que mira, o sea, acepto ese halago. La gratitud, ¿no? Exacto, lo acepto. Pero al final de cuentas, yo soy un medio. Yo te transmití estos conocimientos, pero es importante darte crédito a ti como cliente porque tú tomaste acción, tú tomaste este compromiso, tú decidiste hacer un cambio en ti y esto es gracias a ti. Porque si no hubieras tomado acción, esto no hubiera sido posible. Claro. Sobre todo no crear dependencia, o sea, ni uno del otro, porque cuando creas dependencia ya no estás hablando de un proceso sano. Y ahí a mí sí me causa mucho ruido estos cursos que es de ven. Y de verdad es una insistencia tremenda y luego tráete a 2 personas más. Claro. Y es que de verdad ha tocado que no es que no puedo, ¿no? A mí me tocó, un conocido me decía, vamos, mira, está súper padre, tú que eres psicóloga te va a servir, te va a ayudar. Y yo, a mí cuando ya me empiezas como a insistir es como de, no. Y no, es que estoy trabajando, es ahora estoy trabajando. No puedes, es que en serio te estás limitando. Si tú lo dices, tú lo vas a poder hacer. Es que tampoco es magia, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa con las personas que no tienen un conocimiento previo de sí mismos? Llega así como una despersonalización, porque no me conozco, estoy vacío, traigo huecos y luego viene alguien que me pone algo como muy maníaco, muy ¿qué pasa ahí, no? Y creo que es que lo que dijiste es bien interesante porque muchos de estos discursos que se pueden manejar por ahí van precisamente desde la idea central de si quieres, puedes, ¿no? Y si no puedes es porque no te estás permitiendo poder, pues, ¿no? Pero ¿qué dijimos hace ratito? Precisamente la carencia de poder. Claro. Es decir, que no podemos todo y que en ese sentido también en general, ¿no? Nos toca asumir cierta falta en ese sentido, ¿no? Que no es posible tener la omnipotencia que quisiéramos tener y que entonces al no poder todo, pues entonces es hacer lo que se puede con lo que se tiene. Es ahí, ¿no? Wow. Híjole. Pues, si vamos, no sé, ¿cómo ves tú? Pues me gustaría que cada quien pudiéramos cerrar como algo que desde nuestra profesión podríamos proporcionar y que no podríamos proporcionar, ¿no? Como una invitación desde el no ego, desde el no poder de decir, tú, que nos estás viendo, mira, como psicoterapeuta, está bien padre que pueda hacer esto, pero yo también te invito a que veas mis límites y que esto, ¿no? Obviamente tú también como desde esta posición tan neutra que tienes de, sabes que yo como mentor te ofrezco esto, pero también no puedo y a veces no quiero, ¿eh? Sí, por ejemplo, que dependas de mí, ¿va? Sí, claro. ¿Quién empieza? Pues no sé, igual. Ok. Sí, pues de hecho yo aquí lo que les diría a las personas que nos están escuchando y estén como en esta búsqueda de un acompañamiento. En mi caso, yo como mentor, lo que puedo decirles es de que cómo yo elijo mis mentores. O sea, cada rato a mí me aparecen personas en TikTok, en Instagram, que digo, wow, ok, esta persona resueno con su mensaje. Me encanta lo que hacen. O sea, coincido con esos valores. O sea, ¿tendrá algún programa de mentoría o algo que yo pueda aprender de él? Y si veo que sí, tiene un... Ok, porque yo me identifiqué, porque yo sé que eso que tiene esa persona, esos conocimientos o esas habilidades o herramientas,
tal vez las podría incorporar yo. Entonces, así es como yo elijo mis mentores porque resueno con ellos. Entonces, yo sí les diría eso, de que las personas con las que decidan trabajar sean personas con las que se identifiquen, pero que no haya este sesgo de que es bien difícil. Uy, me hizo clic algo ahí. ¿Qué? Eso, o sea, de que cuando una persona necesita, como sabes que necesitas ayuda, hay veces como que no puedes hacer esa pausa para identificar quién sí te puede ayudar. Y es cuando caes en nos ponemos vulnerables, ¿eh? Claro. Esa es la realidad. Todo mundo nos ponemos vulnerables. Wow. Sí, claro. Híjole. Qué interesante. Nos cayeron eso, como muchos. Porque aparte yo también lo que podría complementar con lo que dices, que estoy muy de acuerdo también en esto que dices, Martín, es también que la gente se permitan cierta dosis de escuchar a con quien no resuenas tanto. ¿Para qué? Para que también escuches otras visiones de la vida, otras perspectivas que seguramente te van a chocar, seguramente van a ser incómodas porque a lo mejor y no es lo que tú compartes, pero que te pueden empezar a aperturar otras visiones. Y eso es necesario para la vida en cultura, escuchar a los otros, porque yo en otro momento de mi vida estaba mucho más arraigado en contra de los coaches, tenía una posición mucho más hostil, incluso radical, Claro. Pero pues es que esa posición a final de cuentas, ¿qué me iba a llevar? Pues los coaches y los mentores existen, ¿no? Y qué bueno que existan, porque pues tenemos la posibilidad de este tipo de encuentros donde ahora, ¿no? Pues ya tener una charla mucho más centrada en nuestros puntos. Y de aprendizaje, ¿no? Claro, permite aprender nuevas cosas, entender nuevas visiones y que entonces pues desde ahí saber que escuchar al diferente, a lo que no es como lo que tú practicas, te puede empezar a aperturar también otras visiones en la vida y eso es lo que permite que uno pueda crecer también, ¿no? Claro. Sí. Híjole, yo me quedo con la invitación de háganse responsables de su proceso. En el yoga, con el mentor, con la psicóloga, con el analista, háganse responsables de su proceso. Es decir, yo también voy resolviendo, yo también voy buscando, yo también la voy regando, porque si yo voy y me siento frente a ti y resuélveme, dime, hazme, etcétera, no va a funcionar, ¿no? Y pues sí, como que esta invitación a siempre va a haber un límite. Siempre va a haber un límite y respetar mi límite como paciente, como cliente y respetar mi límite como el que estoy ejerciendo algo para la salud mental. Claro. Pues qué padre, Sayuri. Qué padre, Martín. Aquí me gustaría agregar algo que me llegó ahorita y es de que si yo recomendaría algo a las personas, o sea, si no han ido a terapia, si no han trabajado con un mentor o con un coach, es de que primero vayan a terapia. Es bien importante primero el proceso terapéutico porque todos tenemos problemas, heridas, traumas, cosas que nos conflictúan y hasta cierto punto, si esta persona tiene como todas estas cosas dentro y llega conmigo, digamos, que quiere que nos enseñe a meditar, o sea, va a ser imposible porque a final de cuentas querer enseñar a meditar o decir afirmaciones o visualizaciones a una persona que tiene todo su sistema nervioso desestabilizado, que trae problemas, es como querer encender un fósforo abajo del agua, o sea, no se puede. Entonces, claro, es bien importante primero resolver todo lo interno, resolver como todos esos problemas como más bien como, ¿cómo se podría decir esta palabra? Pues sí, o sea, como un caos, ¿no? Lo que venimos cargando, o sea, resolverlo, va a llegar a un punto donde tú te vas a sentir como que, ok, entonces ya puedo añadir cosas, ya puedo empezar a agregar. Claro, sí. Porque si no, simplemente se vuelve como en una solución superficial, pero si no solucionas el problema de raíz, lo que te está desestabilizando, va a ser imposible que puedas sentir el beneficio de todo esto. Yo creo que aquí entra trabajo interdisciplinario, ¿no? Es decir, si a veces, también sé que la economía no siempre da para el nutriólogo, el psiquiatra, el psicólogo, el coach, pero bueno, vamos valorándolo primero. También como psicólogos habrá veces que tenemos que decir, vete primero a lo médico, ¿no? O sea, es sumamente importante eso. Sí. Pero entonces imagínate si un psicólogo, si un coach, si un mentor te dice, aquí resolvemos todo. Ojo, mucho ojo, porque aquí tenemos dos perspectivas de quienes tenemos como esta cuestión de la psicología y tenemos a alguien que está en el desarrollo humano, tal vez no desde el perfil exactamente psicológico, pero estamos diciendo no se puede todo. O sea, hay limitaciones y sobre todo date cuenta que no te vamos a resolver todo. Por eso tenemos a alguien que se dedica al análisis desde una perspectiva, alguien que se dedica a la gestal desde una perspectiva y que te puede dar hasta cierta perspectiva, y un mentor que te está diciendo, yo no te voy a resolver la vida,
este es mi enfoque, esta es mi especialización y esto te puedo ofertar. Claro. Qué padre, Sayuri. Pues bueno, vamos dando cierre a esta plática. Híjole, que en lo personal ha sido como de aprendizaje por los estigmas que yo traía también como de la mentoría del coach, pero pues ha sido de un aprendizaje tremendo y a mí me permite una apertura de decir, órale, va, sí puede haber como una unión ahí, ¿no? Un empate ahí, no siempre tiene que ser pelea. Ahorita mismo borro mi meme. Y pues bueno, agradecerles Serge, Martín, que se hizo posible este espacio, que ha sido, hijo, un agasajo. Sí. Y ahí chéquense el episodio de salud mental, Atrás de la Grieta, donde ahí profundizamos más en todo el canal. Sí, todo el canal gracias, Martín. Y pues bueno, ¿qué tal que ofrecemos nuestras redes sociales para que ahora sí que esté interesado en algún aprendizaje desde nuestro perfil lo pueda hacer, Martín? Claro, sí, a mí me pueden encontrar en TikTok y en Instagram como J. Martín Madera. Ok. Ahí viene mi enlace, viene mi contacto, entonces ahí nos podemos ver. Perfecto. A mí me encuentran principalmente el podcast, ¿no? A través de la Grieta, ¿no? En YouTube y en Spotify lo encuentran principalmente. Y bueno, mi teléfono personal, profesional más bien, es 449-155-9022 para ahí citas y consultas. Pues bueno, ya saben que conmigo está en psicoterapeuta Jenny Cárdenas, no es cierto, ya me equivoqué, Sayuri Cárdenas, es que lo he cambiado tantas veces, en 449-219-3708 y pues bueno, ahí nos pueden buscar y va a ser un placer. Sí, muchas gracias, Martín. Pues muchas gracias a ustedes por este espacio y fue un honor compartir aquí conocimientos. Igualmente. Yo también aprendí un buen. Qué bueno. Sí, hasta me inspiraron ya a estudiar también psicología. Adelante. Está padre. Bueno, pues que tengan un excelente día. Nos vemos.